Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver la diferencia principal entre microcontroladores Cortex M4 en el periférico SSB y NVIC, ¿ok? Recordemos que el periférico SSB es un periférico interno o privado del Cortex M4, el cual vimos que maneja unas excepciones, la habilitación, el seteo, el limpiado de esas excepciones y alguno que otro parámetro de consumo, etcétera, ¿no? Pero hay un punto muy importante que maneja, que es ver qué excepción está activa y cuál puede estar pendiente, ¿no? Como tal, estas excepciones es simplemente un número, ¿ok? Esto es porque es general. Cualquier microcontrolador pues puede tener un cierto número de excepciones. La única diferencia importante es que cada microcontrolador indica y decide, eh, según el fabricante, en qué posición del vector de interrupciones se aloja cada excepción de cada periférico, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a hacer el ejemplo de tres microcontroladores en específico que incorporan la arquitectura Cortex M4. Es el TM4C123 que ven en pantalla, que es el que hemos estado utilizando en los videos anteriores. Está también el TM4C129, que es el microcontrolador con más especificaciones, más características, más complejo que el anterior, pero de la misma familia, se llama TIVA-C. Y también el MCP432, P401R, que es una combinación de la arquitectura MCP430 y el Cortex M4. ¿Okay? Estos tres microcontroladores tienen como característica principal o característica que los une, pues los periféricos del Cortex M4. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este punto, pues voy a tratar de indicarles cómo es que interfiere lo que sería el vector de interrupciones para lo que serían nuestros drivers, ¿ok? Como les indico, este vector de interrupciones tal cual es un número, entonces es genérico, no indica nada en sí, a menos que nosotros le demos una representación gracias a la vinculación a los periféricos que les da el fabricante. Voy a tratar de explicarme de una forma mejor, ¿ok? Me voy a ir a lo que sería la hoja de datos de lo que serían nuestros microcontroladores para explicar unos pequeños puntos. Perfecto. Muy bien, aquí lo que estamos viendo es una tablita de interrupciones en los dos puntos, ¿ok? Esta tablita de interrupciones son interrupciones internas de cada uno de los microcontroladores y vamos a ver en qué nos afecta al momento de crear nuestros drivers, ¿ok? Estas interrupciones nos van a afectar principalmente a dos periféricos, el SSB, que es el System Control Block, que es el que ya hemos visto, y uno nuevo que veremos en videos posteriores que se llama NVIC o controlador del vector de interrupciones anidadas, ¿ok? Nested Vector Interrupt Controller. Bien. Este también es un periférico interno o privado del Cortex M4. Muy bien. En la tabla 2.9, en los dos microcontroladores, el del lado izquierdo es el del microcontrolador TM4C123, que está aquí puesto, y el del lado derecho de su pantalla ven el TM4C129 NCP, bueno, el TM4C129, ¿okay? Que es el más complejo, el de la Launchpad con Ethernet y algo de criptografía. Muy bien, entonces vamos a ver lo que serán las interrupciones. El vector de interrupciones, obviamente, como les comento, es un número. Para el Cortex M4, internamente para el núcleo, es un número, por lo tanto es, digamos, genérico. El Cortex M4 contiene un vector de interrupciones de ciertos números y pues se pueden activar de forma independiente, pueden saber cuál vector de interrupción o qué número de vector de interrupción está activo, pendiente, etcétera. Pero para el Cortex M4 es indistinto, ¿no? Es un número tal cual. Pero para el sistema como tal, para los periféricos, ya para indicar qué trigger de qué periférico se va a o se detectó, pues aquí se vincula a los periféricos. Y eso depende del fabricante, ¿de acuerdo? En este caso muy específico, vamos a ver lo del corte, lo del TM4C123. Bien, del 0 al 15
es algo genérico y es algo que cualquier Cortex M4 lo va a tener, que son las excepciones que vimos anteriormente del SSB, como el PEN SV, como el memfold, el busfold, el usagefold, el NMI, el SysTick, etcétera, ¿de acuerdo? Y después de ahí, iniciando en el número 16, que es el número de vector o la interrupción cero, como lo quieran ver ustedes pueden verlo como el vector número 16 o la interrupción número cero, como inicia, ¿de acuerdo? Entonces, como el micro TM4C123 del lado izquierdo es muy parecido al TM4C129 de su lado derecho, pues muchas interrupciones se pueden parecer, ¿no? Porque es una arquitectura muy similar, es de la misma familia. Muy bien, entonces vamos a ver dónde empieza a cambiar. Si ustedes le echan una ojeada a esta tabla, que es todo a dónde está asociado, a qué perfil está asociado cada vector, pues van a ver que muchos se parecen. Donde empieza a cambiar es aquí la interrupción 37 o en el vector 53, como ustedes lo gusten ver, que es el cuadrada C número 1. ¿Okay? Después de en el micro pequeño que hemos estado utilizando, sigue la interrupción del cuadratura. Bien, en el siguiente sigue la interrupción de Kant. Ok, si se fijan, aquí ya cambió el punto. Entonces aquí es el punto que quiero que ustedes vean cómo va a interferir este cambio en nuestros drivers, nuestras librerías de los periféricos. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros que reestructurar cuando cambiemos de un micro a otro, elegir cuál es el vector correcto de interrupciones para nosotros saber a cuál estamos apuntando. Bien, como les digo, esto ya es del fabricante, el Cortex M4 como tal solamente ve un número. Bien, entonces, bueno, si seguimos más abajo, pues vamos a ver que ya ninguno coincide. De acuerdo, vamos a ver un ejemplo, el timer 5B, que los dos lo incorporan, que sería aquí, pues está en el vector 93, bueno, en la interrupción 93, en cambio el TM4 C129 está en la interrupción 65, ¿ok? Entonces, pues ya es un cambio muy, muy complejo, ¿no? Si nos vamos al final de la tabla, vemos que el TM4C123, que es el que hemos estado utilizando, tiene 138 vectores, bueno, interrupciones más bien. En cambio, el que es más complejo solamente cuenta con 113. Ok, ¿cuál es la diferencia? ¿A poco el más pequeño tiene más interrupciones? Pues no. Lo que pasa es que en el TM4C123, que es el micro pequeño, hay muchas interrupciones que están reservadas. ¿Ok? Aquí dejó el fabricante vacías estas interrupciones y no atienden ningún periférico. Por lo tanto, pues están reservadas y si nosotros la activamos, pues realmente pues no va a pasar nada. ¿Bien? En cambio, pues el micro más complejo, más grande, pues el fabricante a lo mejor se dio cuenta de esto, que no era necesario reservar tantas localidades y pues hizo más compacto este vector de interrupciones, haciendo sus reservados pues más pequeños, o sea, la porción de memoria reservada pues es más pequeña, ¿ok? O de vectores reservados, mejor dicho. Muy bien. Entonces, esta es la principal diferencia, incluso puede ser que sea la única diferencia entre este periférico SSB. Y no es que el periférico cambie, más bien la interpretación de cómo utilizar este periférico va a cambiar. Por lo tanto, nosotros lo ocupamos saber para realizar nuestros drivers de una forma correcta. Por último, solamente voy a explicar del MSP432. Este micro, pues de igual forma la interrupción cero, pues inicia con un cierto vector, bueno, con una cierta interrupción de algún periférico y termina con una, ¿no? En este caso tiene muy poquitas interrupciones, solamente 49 interrupciones, ¿ok? 48 más el cero, pues 49 interrupciones, por lo tanto, pues es un micro mucho más pequeño, si se pueden dar cuenta. Menos periféricos, por lo tanto, menos versatilidad. Bien, entonces con esto yo quiero quedar en claro cuál es la diferencia entre cada SSB y el que veremos después, el MBIC. Bien, por último solamente quiero mostrarles cómo cambian nuestros drivers, ¿ok? En este caso nosotros ya habíamos hecho un driver del SSB. En este punto lo que están viendo, el programa que están viendo es para el TM4C123. Bien,
En el SSB hay dos parámetros en un vector de interrupción, perdón, en un registro, donde nosotros vamos a utilizar este cambio. ¿Ok? Este cambio se utiliza en el vector activo del registro ICSR. Bien, ok, en este registro nosotros tenemos el vector activo y el vector pendiente que nuestro sistema está pues utilizando, ¿no? Entonces, sus definiciones pues obviamente van a cambiar porque cada vector va a cambiar hacia qué driver perdón, hacia qué periférico está vinculado. Por lo tanto, yo creé pues, los tres drivers de nuestros tres microprocesadores donde pues obviamente en el MSP, en el TM4C123 pues tiene 9B en hexadecimal interrupciones. En cambio en el TM4C129 solamente tiene 81 no en hexadecimal interrupciones y el MSP432 pues tiene menos, solamente 4F interrupciones. Bueno, 0x50 interrupciones. Bien, o 79 interrupciones, como ustedes lo quieran ver. Por lo tanto, pues esto es lo que va a cambiar en nuestra configuración, en nuestro driver. ¿Ok? No podemos portar tal cual el driver de un punto, bueno, este header de un micro a otro, porque sus interrupciones van a estar en diferente orden, incluso puede ser que diferentes periféricos. ¿Ok? Pues esto era lo que quería mostrarles y es una pequeña introducción que vamos a ver para el siguiente periférico que es el NVIC. ¿Ok? Pues muchas gracias y hasta luego.